Personas presentes, muy buenos días. El Instituto Pedagógico, actual Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, desde su fundación en 1889, ha contribuido en la formación de profesoras y profesoras a lo largo del país, teniendo a su cargo la vida académica de muchos estudiantes. Uno de ellos fue Neftalí Reyes, conocido mundialmente como Pablo Neruda, alumno brillante de carrera de Pedagogía en francés, a la cual ingresó en 1921. Pero también ese mismo año aparece inscrito en la carrera de Historia y Geografía del Instituto Pedagógico, tal como acreditan las actas con su vida académica, aquellas que son resguardadas en el Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier de la UNCE. Quisiera dar saludos a Abraham Quesada Vergara, embajador de Chile en Perú y jefe de la División de América del Sur en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a Jaime Galgani, decano de la Facultad de Historia y Geografía, a la decana Verónica Vargas, decana de Artes y Kinesiología, a Catherine Cáceres, coordinadora de Cultura y Extensión de nuestra universidad, y también saludar a Luz Álvarez, directora de la Corporación Observatorio de Personas Mayores de Ñuñoa, que también están presentes. A todos, muchísimas gracias. Bueno, quisiera ahora dar la palabra al embajador Abraham Quesada Vergara, a cargo de esta conferencia magistral, la otra escritura de Pablo Neruda, Los Epistolarios. Quisiera dar unas pequeñas palabras de la historia y biografía de Abraham. Don Abraham, además de cumplir un rol preponderante como embajador en Chile en el extranjero, también es escritor, magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Estudios Americanos. Ha cumplido destinaciones en Corea, Kenia, Estados Unidos, Ecuador. Realiza docencia universitaria e investigación en temas de historia contemporánea de Chile. Es especialista en la dimensión de Pablo Neruda como importantes artículos y libros publicados, tanto en medios nacionales como extranjeros. Ediciones en italiano y en chileno, destacándose Pablo Neruda, epistolarios y otras publicaciones. Actualmente se encuentra profundizando sus investigaciones en Pablo Neruda y la construcción de imagen internacional de Chile. Aparte, ha realizado entrevistas para medios nacionales y extranjeros, las que se han destacado en universidades, centros académicos, así como sus ponencias en ferias del libro en Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Chile. Bueno, después de ello los dejamos con don Abraham Quesada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero decir que estoy muy contento de estar acá entre ustedes. Quiero saludar, sé que no está acá la rectora, pero saludarla por una primera mujer que es rectora del instituto de esta universidad, me parece notable, doña Elisa Araya. Saludar también a mis amigos ya del instituto, del Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier, a doña Lucía Godoy, quien se ha aportado pero maravillosamente en un aporte de investigación, estoy trabajando en una investigación, y felicitarlos también por la pasión y el empeño en el rescate patrimonial, que es una situación tan necesaria en este tiempo que se destruye el patrimonio también. Saludar a los señores decanos que nos acompañan, saludar a los invitados especiales que también están por acá y principalmente a los alumnos que están acá. Me siento muy acompañado y les quiero decir que tengo una emoción profunda y es muy sincera porque yo estudié acá. Entré en el año 80 a estudiar en el Instituto Pedagógico, en el siglo anterior. Y recién lo estuve recorriendo y me volvieron algunas saudades, como dicen los brasileños, algunas nostalgias de otro tiempo. Este fue un espacio en donde me formé, no creo que me haya deformado, donde me formé y donde accedí al conocimiento, a los sueños, a una serie de otras situaciones, a la experiencia compartida, a la coyuntura política tan dramática que se vivía en ese momento en Chile, y que este instituto pedagógico era un actor importante, diría yo. Entonces, es volver al lugar de formación de uno, lo cual le agrego una dosis, yo creo, importante. Decirles también que vengo a conversarles en esta ocasión de un chileno que también estudió acá, un chileno que ustedes probablemente lo han escuchado muchas veces, que es un poeta, pero que no solo es un poeta, también es un activista, también es un político y también es un hombre de su tiempo que fue un hombre
un poeta fuerte cuando había que ser fuerte, ¿ya? En la lucha durante la Guerra Fría, en donde había que tomar una posición clara y sin ninguna duda, y a pesar del costo. Y Neruda yo creo que encarna muy bien ese aspecto. Les vengo a hablar de este chileno que entró al Instituto Pedagógico y, como ha dicho un historiador que nos dio clase en esa época, don Gonzalo Vial Correa, los jóvenes provincianos que venían al Pedagógico venían de la provincia a la capital y de la capital al universo, ¿ya? Y es el caso de Neruda. De ese chileno les vengo a hablar. De ese chileno que era un joven de clase media, más bien baja, aunque emergente en ese momento, de un chileno que decidió vivir sus propias epopeyas y vaya que las vivió en términos, yo diría, muy importantes. Ahora, ¿por qué hablarles de Neruda? Primero porque, bueno, ustedes Neruda lo conocen. Neruda tiene una obra, yo diría, portentosa. Casi 49 libros poéticos antes de morir. La Mistral, cuando gana el premio Nobel, había escrito 5 libros. No digo que la cantidad signifique calidad, no tiene nada que ver, porque la Mistral es una magnífica poeta. Pero Neruda es una máquina productora de libros, casi una 50 de libros poéticos, aparte de una producción en otras áreas, pero fantástica, muy grande. Entonces su producción poética, aparte de su vida y lucha política, ese es el Neruda que conocemos todos. Pero también hay un Neruda que en esta época, yo diría en estos años, en el año anterior y en el anterior, estamos celebrando una tríada de homenajes relacionados con Neruda. En el 2020 se cumplieron 70 años de la edición de Canto General, que se publicó en 1950. Libro sin el cual Neruda no habría ganado el premio Nobel. Y libro, yo creo que si llega hasta ahí su producción poética, se habría ganado el premio Nobel, porque es un libro decisivo en la vida del poeta. Una segunda fecha importante, el 21 de octubre del año pasado, del 2021, se celebraron 50 años de la recepción del premio Nobel, segundo premio Nobel para Chile. Y la tercera fecha que nos convoca, que es importante y que ocurre en este momento, y por eso estamos hablando de Neruda también, es porque el próximo año se cumplen 50 años no solamente del golpe militar, sino que también de la muerte de Salvador Allende, y sin duda la muerte de Pablo Neruda. El 23, un domingo 23 de septiembre, dramático, a las 10:30 de la noche en la Clínica Santa María de Santiago. Entonces, por esas fechas que nos convocan, por su poderío verbal y su conocimiento, es que estamos hablando ahora de Neruda. Y debo ser bien claro con ustedes y bien honesto y decirles que esto ocurre en un momento en que la figura de Neruda está siendo resignificada. ¿Ya? Está siendo resignificada en distintos ámbitos. Eso yo no lo ignoro. Ha habido relectura de su obra y es una figura que se somete constantemente a escrutinio y a revisiones. Y hay que ser bien claro en esto. Esto tiene que ver, por ejemplo, una de las principales razones del escrutinio se debe al sutil anticomunismo que impera en diversas esferas nacionales nuestras, principalmente en algunos medios de comunicación, principalmente en el duopolio comunicacional que hay en Chile, en donde le dan duro a Neruda, pero durísimo. Un segundo aspecto que yo creo que también tiene que ver con el cuestionamiento a Neruda es porque muchos buscan al padre ejemplar o al marido ejemplar. Y Neruda era solo un hombre, nada más que eso, solo un hombre. Y yo creo que el tercer grupo de cuestionamiento que Neruda sufre viene por parte de los movimientos feministas, cuya lucha yo comparto plenamente. Me maravilla el movimiento feminista que nos ha permitido, ha cambiado el rostro con el cual concebimos al mundo nosotros. Maravillosa labor, pero bienvenida a la crítica, la problematización sobre Neruda y el disenso. Pero estaremos de acuerdo también que todas esas características de crítica, problematización y disenso tienen que ocurrir en un contexto histórico, sin olvidar el contexto histórico. Y yo les pido que en el caso del análisis de Neruda y de otros actores literarios, naturalmente, o de otros actores históricos, hay que mantenerlo, hay que considerarlo. Sacaría algo yo con criticar, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, el más importante tal vez, uno de los padres fundadores, como Washington, visitando Mount Vernon allá en el estado de Virginia, hay un cementerio de esclavos en la hacienda de él. Eran esclavos que vivían con Washington. Entonces yo podría decir que Washington era un esclavista. Tengo que analizar el contexto histórico para meter un juicio. Tengo que ver todas las variables, no tomar una variable y hacer un análisis como rápido. Ahora, por lo mismo, yo me aboco al estudio del sujeto civil nerudiano, no al sujeto poético. El sujeto poético es parte de otras lógicas, es parte de otros análisis. Y el análisis de este sujeto histórico yo lo realizo en un contexto, en un marco investigativo que tengo, que estoy tratando de demostrarlo a través de mis libros, he publicado varios libros ya, que tiene que ver con que yo me pregunto por qué Chile,
hacia los años 70 del siglo XX, logró 2 premios Nobel. En toda América Latina, hacia 1971, habían 3 premios Nobel. Mistral en el 45, Miguel Ángel Asturias en el 67 y Neruda en el 71. ¿Por qué Chile tenía 2 premios mundiales en ese momento, 2 premios literarios, cultos? ¿Por qué en circunstancias que Argentina, Brasil o México no lo tenían? ¿Qué tenemos o teníamos nosotros que nos permitió alcanzar esas altas dignidades? La respuesta estará en que era el genio creador y literario de estos 2 poetas solamente. ¿Bastará esa respuesta? Yo creo que no. Y yo creo que la respuesta también está en este instituto pedagógico, porque la educación laica, gratuita, obligatoria de responsabilidad estatal, a la cual accedió Pablo Neruda y Mistral, son grandes responsables de esa situación. ¿Por qué Chile entre 1932 y 1973, en esos 43 años, fíjese que hubo alrededor de unas 10 democracias a nivel mundial que funcionaron? Estoy hablando de democracia, no de dictaduras ni de regímenes totalitarios. Democracias. Chile fue la única en América Latina. ¿Por qué? Porque teníamos, parece, una clase media educada. Parece que el Estado se había hecho cargo de la educación. Y parece que los profesores formados acá en el Instituto Pedagógico, y en otras partes también, habían hecho su tarea. Y vaya qué tarea, vaya qué educación de calidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es válido preguntarse, no creo que sea la única razón la educación, pero hay otras también. Cuando el rey sueco le entrega a Gabriela Mistral el premio Nobel en el 45, le dice, le entrego el premio a la hija de la democracia chilena. Y la democracia está directamente relacionada con los sectores nuestros educados, en la educación estatal, laica, gratuita y obligatoria. Hoy día tenemos otra situación que no es necesario que se la explique. Pero, insisto, la educación es un factor que yo creo que opera muy claramente. Ahora, mi presentación no tiene ese título es otra cosa. Mi presentación se titula La otra escritura de Pablo Neruda, los epistolarios. Un poquito más adelante voy a explicar por qué. Pero mi presentación tiene 3 actos y un desenlace. El primer acto es una pequeña introducción que acabo de hacerla. Lo segundo es esta parte, que voy a intentar un perfil biográfico del poeta a través de 19 imágenes que tienen una cierta continuidad. Como tercer acto voy a entrar a la escritura de Pablo Neruda, los epistolarios. Y finalmente voy a intentar un desenlace que más bien es un balance. Y me gustaría ofrecer la palabra en algún momento para ver si tienen algún comentario, aporte o crítica, que son muy bienvenidas. Me dijeron que esto funcionaba así. Bien. Bueno, la primera imagen tenemos a un Neruda de 2 años en Temuco. Yo no diría que está vestido como de angelito, no de niñita, pero Neruda pertenecía a una clase media emergente en un Temuco. Temuco había sido fundado en 1890, por ahí. Es decir, Temuco tenía menos de 20 años como ciudad. Era una zona de frontera recién incorporada a un distrito municipal. Por lo tanto, Neruda tiene calidad de pionero en ese momento. Neruda, bueno, y su familia. Neruda había nacido en Parral el año 4. Esta foto es de Temuco, pues su papá se lo había llevado a Temuco. Esta segunda foto es el Neruda del pedagógico. Incluso anda usando gemelos en su camisa. Está tomada por George Sauret esta foto. Y aquí es del año 23, cuando Neruda, estando estudiando pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico, Neruda estudió francés no para ser profesor de francés, es porque un poeta tenía que saber francés en ese momento. Y no solamente tenía que saber francés, tenía que irse a Francia además. Y Neruda estaba tratando desesperadamente de hacerlo. Pero ahí Neruda ha escrito y publicado el primer libro, que es Crepusculario. No sé si han escuchado Farewell, que es el poema más famoso crepusculario, y es el poema de amor más famoso, cantado y declamado en América Latina. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira, por esa vida que arderá en tus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hija de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Ese poema está en el libro Crepusculario, que Neruda lo escribe estando en el Instituto Pedagógico. Y el año siguiente, Neruda edita, en 1924, ¿ya? Que el 2024 cumple 100 años, edita los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que debe ser el libro de amor tal vez más difundido en lengua española. Entonces, es un Neruda, diría yo, esa actitud característica de la mano la va a tener hasta los años, hasta que muera, como un hombre reflexivo.
Aquí está Neruda en el año 38, ha vuelto de España, está con su papá, con su mamá madre, que era su madrastra, y su hermana Laura. Ese mismo año van a morir los dos papás. Neruda regresado, ya es un poeta, ha editado España en el corazón, había editado Residencia en la Tierra, su libro notable, yo creo que es lo mejor desde mi punto de vista, desde el punto de vista poético, en mi opinión, que el poeta pudo haber escrito. Y es un poeta ya bien conocido y un poeta que ha tomado una decisión política, no todavía de militancia, pero sí por parte de un sector que él pretende defender, que tiene que ver con el movimiento antifascista y antitotalitario, lo cual le va a costar a Neruda la salida del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él era cónsul en ese momento, cónsul de elección. Hoy día ese tipo de cónsules no existen. Son aquellos cónsules que están en un país y que reciben un sueldo a partir del intercambio comercial que exista con ese país. Si no hay intercambio comercial, no hay sueldo. Eso es lo grave. Neruda fue ese tipo de cónsul. Hoy día no existen. Hoy día hay cónsules de profesión y cónsules honorarios. Esta foto está mal puesta, pero debe ser anterior. Aquí está en el matrimonio de Neruda en Batavia, con su primera mujer, con la holandesa, Maruca Hagenaar. Y está retocada porque la señora era más alta que él. Entonces, por razones de imagen, él se retocó la foto y aparece, se publicó en zigzag. Se la mandó a los amigos. Y en el fondo había un diálogo con una estudiante del pedagógico, que había sido su novia, que había sido la inspiradora de los 20 poemas de amor, a Albertina Rosa Zócar, que él quería que viera que él se había casado. Entonces le manda este mensaje fotográfico desde el Asia. Aquí está esta foto del 13 de octubre del año 34, Neruda está en Buenos Aires cuando conoce a Federico García Lorca, que fue una conmoción en Neruda. Y también en Federico García Lorca, esto es bionívoco, fueron grandes amigos y bueno, cuando muere Federico durante la Guerra Civil al comienzo, fue una devastación para Neruda y se dedicó a defender su obra, su vida y a difundir su legado. Hay un poema muy lindo que en alguna parte está, que un poema que se descubrió hace poco sobre la hija de Neruda, que escribe Federico García Lorca. Es un poema muy hermoso. Aquí está Neruda, la fraternidad y la convivencia acá en Santiago, una vez que ha regresado de España. Están todos sus amigos en algunos de los bares. Está Delia del Carril a un costado con sombrero, que ustedes saben que Neruda, él decía que él no era, yo no creo que lo era, no era polígamo, era un monógamo sucesivo. Es decir, se casó con Maro Marina, con la holandesa Maruca Hagenaar, pero después se vinculó con la argentina Delia del Carril, con quien estuvo casado 20 años. Y después se va a quedar finalmente con Matilde Urrutia como tercer matrimonio, pero no sería el último amor, como podemos verlo en algún momento. Aquí está Neruda con la Delia del Carril, la argentina. Ella tenía 20 años más que él y se conocieron en el 34. Esa foto es de España. Aquí está Neruda como cónsul de carrera, subrayo la palabra de carrera no a la carrera, en México. Está el retrato de Pedro Aguirre Cerda arriba en el consulado y está ahí, hay una periodista que lo está entrevistando, porque Neruda ya había empezado a escribir el Canto General, que se llamaba Canto General de Chile en ese momento. Después va a variar el título. Aquí está Neruda, no es el Instituto Pedagógico, pero sí es la Universidad de Michoacán. Le dieron un doctorado honoris causa en México. Aquí Neruda está como senador de la República en 1946, con el retrato de O'Higgins detrás. Y como muy bien dijo el presentador nuestro, y no se sabía, Neruda, aparte de estudiar francés, también estudió pedagogía en historia acá, aunque estuvo un año. Entonces, tal vez la respuesta a por qué Neruda tuvo una fascinación por la figura de O'Higgins, les puedo contar una serie de anécdotas al respecto, pero además una fascinación por la historia. Porque en el fondo, el Canto General, que es su mayor libro, es una revisión histórica sobre América Latina. Entonces, la vinculación histórica del poeta, la vinculación con la historia, parece que también nació acá en este instituto. Al estudiar historia y geografía, estimado decano, acá en otro momento. Muchas gracias. Neruda prefería que le sirvieran en copas de colores porque decía que el agua era más rica. Muchas gracias, muy gentil. Aquí está el carnet de senador de la República. Neruda fue senador hasta el año 49, correspondía que fuera senador hasta el año 52, pero la contingencia política
significó que fuera perseguido, desaforado y finalmente tuvo que ir a Argentina. Pero mantuvo su condición de senador, se le pagó el sueldo hasta el año 52, contaba Arturo Alessandri, quien le había dado el permiso, el expresidente liberal. Aquí está Neruda antes de arrancar a Argentina, lo se ve con barba, con un look que no era el de él, escapó como ornitólogo, se hizo un carné nuevo, por la persecución política que lo asediaba. Ahí está en el lago Maihue, antes de pasar a Argentina. Aquí está Neruda, una foto muy significativa, una foto del año 49. Fíjense la cara de Neruda con flebitis, con una especie de enfermedad que ya tenía. Está dándole un beso tremendo a Pablo Picasso. Los dos Pablos fueron muy amigos. Pablo Picasso va a morir en abril del año 73, antes de Neruda. Y bueno, Picasso dio un solo discurso en su vida. Picasso no era un hombre de discursos. Y el discurso que dio fue cuando estaban persiguiendo a Neruda acá en Chile. Lo da allá en París. Bueno, fueron grandes amigos toda la vida. Grandes amigos. Hay una parte de un libro que escriben juntos. Un libro sobre tauromaquia, naturalmente. Aquí está Neruda ya en su tercera etapa, y yo diría casi definitiva. Está en Capri con Matilde Urrutia, con su tercera esposa, quien fue su amante desde el año 49 y se quedó con ella desde el año 55 públicamente. Y se van a casar en el año 67, posteriormente. Está con un perrito en los brazos que se llama Nión, que le había comprado Neruda en Suiza. Yo tuve el privilegio de estar en ese mismo lugar, sin amante naturalmente, porque me habrían golpeado, pero pues Neruda vivió 3 meses en Capri. Estuve en la caseta de Arturo, donde escribió los versos del Capitán. Magnífica colección poética amorosa del poeta. Aquí está Neruda en un momento, yo diría, no crepuscular, un momento realmente importante, porque es la antesala del Premio Nobel. Esta foto es de junio del año 65, cuando Neruda, a la Universidad de Oxford, una universidad del occidente europeo, le otorga un doctorado honoris causa, la primera vez que ocurría con América Latina, este gesto académico, porque la universidad estaba premiando no solo un poeta comprometido, sino un poeta militante comunista, un poeta estalinista. Entonces, que lo instalara esta universidad británica, que lo instalara, y no por gestión del Estado de Chile, era por su prestigio poético, que lo instalara en el principal podio intelectual. Neruda en los años 60 pasó a ser candidato a premio Nobel, pero absolutamente la gente se preguntaba en octubre de cada año, cuando entregan los premios, es que ¿por qué a Neruda no le han entregado todavía el premio? Es decir, todos estaban esperando el premio. Y él tenía un plan para antipremio, cerraba Isla Negra, compraba provisiones para no salir como en 2 semanas, para que no le preguntaran nada, porque él sabía que era candidato. Es porque su prestigio lo había instalado como candidato. Ser doctorado honoris causa en el año 65, en una universidad británica de ese prestigio, en Europa, no era menor. No era menor. A Borges le van a dar el mismo reconocimiento por el año 70. Y por esa razón Salvador Allende manda a Neruda de embajador a Francia, porque puede haberlo mandado de embajador a otra parte, pero lo manda a Francia porque necesitaba instalarlo en la cuna de la cultura europea de ese momento, para que finalmente Neruda ganara el Nobel. Neruda buscó conscientemente el Nobel. Del año 49 en adelante lo buscó, porque sabía que se lo merecía. Ese era el punto. Llegó tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. El año 71 llegó el Nobel. Aquí está Neruda en su oficina de embajador en París. Fue un embajador, yo diría, bastante... Yo conozco varios embajadores. Un embajador, diría yo, bastante. Pero los diplomáticos son como las bicicletas, lo hay de paseo y lo hay de carrera, ¿ya? Y este fue un embajador que conocía muy bien el ministerio de Neruda. Había trabajado 16 años como cónsul y 2 años como embajador. Para él no era sorpresa. Además que hablaba muy bien francés, porque el pedagógico le había enseñado francés a Neruda. Entonces, estar instalado en ese momento en París, con su prestigio, abría todas las puertas. Cuando va a visitar al presidente Pompidou, le lleva de regalo uno de sus libros firmados, y el presidente Pompidou, además, era un literato. Había hecho crítica literaria de Neruda en París antes de ser político. Entonces Neruda se sentía a su ancha, en su casa. Matilde Urrutia me contó una vez, hace mucho tiempo antes de morir, que ustedes saben que Neruda era fanático por la siesta. Donde estuviera, él dormía siesta. Usted era los amigos, usted era el presidente, él después del almuerzo dormía una siesta corta. Pero en París no dormía siesta, me decía, porque la excitación que le provocaba la ciudad y el encanto, sobre todo la actividad de buquineo, de ir a revisar los libros a la orilla del Sena, para él era maravillosa. Aquí está Neruda en el momento de mayor gloria de él, cuando recibe el rey Gustavo Adolfo
le entrega el premio Nobel. Y le correspondió al premio Nobel literario, como es tradición en Suecia, el que recibe el premio Nobel de literatura, el que habla a nombre de los demás. Fue un momento realmente notable, un momento que Neruda se conmovió. Le hizo un homenaje a Gabriela Mistral cuando recibe el Nobel. Y hay un homenaje también, perdonen que me cambie de tema, pero hay un homenaje que cuando la Mistral recibe el Nobel el 45, se sorprende y ella dice: ¿por qué me están entregando el premio Nobel a mí? Si el verdadero poeta de Chile es Neruda, dice. Para que vean la humildad y el cariño y el conocimiento que tenía uno de otro. Y Neruda, cuando gana el Nobel el 71, también habla muy bien de Gabriela. La recuerda como la precursora. Aquí está el premio Nobel en sueco, el diploma de premio Nobel. Y fíjese que es bien curioso, no alcanza a llegar, pero aquí hay una tecnología que permite. En esta parte hay imágenes latinoamericanas que son del canto general. Hay una llama, hay algo de Machu Picchu, hay una serie de cosas. Ese no es un dibujo nórdico, es un dibujo latinoamericano. Hace un mes viajamos con la ministra de Relaciones Exteriores de Chile a Machu Picchu y instalamos, porque yo fui, también la acompañé, instalamos una placa de Pablo Neruda en Machu Picchu. Así que cuando vayan, véanla, tiene un trozo del canto general. ¿Por qué? Porque el canto general, ustedes saben, tiene su libro con muchos capítulos. El segundo capítulo del canto general es Alturas de Machu Picchu. Entonces, tal vez la poesía más importante del canto general es este capítulo que tiene que ver con la ruina histórica. Luego, tal vez la poesía más importante de Neruda no tiene que ver con Chile, tiene que ver con otras partes. Sin duda fue una actividad muy, yo diría, bien destacada. Y aquí finalmente está la tumba de Neruda con Matilde, están los dos enterrados juntos como él ya había dispuesto, en Isla Negra, que no es isla ni es negra. Son cosas poéticas, por si acaso. Neruda estuvo enterrado casi una década acá en el Cementerio General. Estuvo enterrado en el panteón de una familia Ditborg, unos 8 o 10 meses, y después se fue a la Avenida México, en el mismo cementerio, donde estuvo un buen tiempo. Tuve la posibilidad de estar ahí en algunos momentos. Y bueno, finalmente se cambió en el año 90, en la recuperación de la democracia, se le llevó a Isla Negra como él había dispuesto en su testamento. Ya. Esa es la primera parte que tiene que ver con el perfil biográfico. Entonces voy a avanzar ahora rápidamente, porque me demoro mucho, a la temática que nos convoca, que es la otra escritura de Pablo Neruda, los epistolarios. Y les quiero contar que yo me he especializado, debo llevar unos 10 años, tal vez 15 años. Llevo como 20 años trabajando en Neruda, pero unos 15 años trabajando en la dimensión epistolar del poeta. ¿Por qué estoy trabajando en la dimensión epistolar del poeta? Por lo siguiente. Porque la obra de Neruda y de cualquier autor se puede dividir en dos partes. Una parte canónica, que son los libros publicados, que el autor quiso que se publicara, y una parte dispersa. La parte dispersa son las cartas, las entrevistas, los discursos, los capítulos de libros, los prólogos que pudo haber otorgado a otras personas. Es decir, es la otra escritura, la escritura que no tuvo el rango canónico. De ese conjunto de escritura dispersa, yo me aboco al estudio de la carta nerudiana. ¿Y por qué la carta? Porque yo creo que la carta, como fuente histórica, tal vez es la forma más pura de la autobiografía voluntaria de las personas. En la época que se escribían cartas, sí, porque hoy día se escriben puros WhatsApp. Pero yo he pesquisado alrededor de unas 5.000 cartas, debo tener en mi archivo de Neruda, y realmente uno va viendo la diversidad de personajes que van apareciendo en las cartas. Y la segunda razón por la cual yo creo que la carta es importante es porque todo autor, todo intelectual, todo escritor, es la totalidad de su lenguaje. Es importante el autor de Residencia en la Tierra, del libro Residencia en la Tierra, pero también es importante lo que él está diciendo privadamente. Es decir, yo rescato la importancia de estos llamados géneros menores, como son consideradas las cartas. Ahora, el trayecto epistolar de Neruda comienza el 30 de junio de 1915, cuando Neruda tenía menos de 11 años. Le escribió a su mamá madre, que era su madrastra, le escribe una postal, que es una especie de carta, yo tengo una copia por ahí, y en donde le dice: de un paisaje de auras regiones, yo escogí para darle, querida mamá, esta humilde postal. Desde ese momento, desde ese 30 de junio, del año 15, y hasta la última carta que mandó el 8 de agosto del año 73, que también la tengo, debe haber unas 5.000, hay 7 décadas de recorrido en la vida de un hombre, de una persona.
pero hay 7 décadas también de una intensa actividad de este poeta que abarca, yo diría, toda su vida, y que según Graham Greene, el escritor, la carta constituye el revés de la trama, que nos permite explicar también su obra. Y por la intensa actividad epistolar que Neruda tenía, Volodya Teltelvoy, tal vez la voz más pública y más oficial de Neruda, Volodya Teltelvoy, decía que Neruda era un poeta epistolero, porque era una verdadera máquina epistolar. Ahora, decirles también que la carta nos permite acceder a esferas específicas de conocimiento de cada autor, en este caso de Neruda, y una especie como de biografía por su propia mano, ¿ya? Ahora, ¿por qué mi obsesión con las cartas? No, es obsesión, yo creo, sí, obsesión. La verdad sea dicho. Es porque Neruda sospechaba esto, y antes de morir le dijo a Matilde, y lo publicó por ahí: cuando yo me muera, decían, a publicar hasta mis calcetines, ¿ya? Y yo he publicado 8 o 10 epistolarios ya de Neruda, es decir, estoy publicando los calcetines del poeta. Ahora, ¿por qué la obsesión por qué el trabajo histórico con la carta nerudiana? Porque les hablaba recién al comienzo del asedio que Neruda está sufriendo, y la fuente principal para asediar a Neruda o para criticarlo es Confieso que he vivido, que es su libro de memorias, ¿ya? Y debo decirle honestamente que Confieso que he vivido, que es un libro importante, ciertamente, que Neruda lo escribió, que Neruda lo está escribiendo, pero no es un libro publicado por Neruda. Neruda muere en septiembre del 73 y Confieso que he vivido se publica en el año 74, fuera de Chile. Pues es un libro incompleto de Neruda. En Confieso que he vivido, por ejemplo, no aparece su gran amigo de toda la vida, que es Volodya Teltelvoy. No hay ninguna alusión a Volodya Teltelvoy. Y hace poco la Fundación Neruda, hace unos 2 o 3 años, incorporó 10 textos adicionales a las memorias de Neruda. Qué cosa tan extraña después de 50 años agregar textos a memoria de un autor. Por lo tanto, el libro Confieso que he vivido es un libro, insisto, importante, pero es un libro incompleto. Por ejemplo, el tratamiento de la homosexualidad de García Lorca recién se ha puesto ahora en el libro de Neruda, porque Neruda lo tenía dispuesto en algunas hojas sueltas que dejó, pero no quiso ponerlo en ese momento, o no lo dejó preparado, porque lo sorprendió la muerte, vino el golpe de Estado y Neruda murió. Entonces, mi afán, que tiene que ver con Confieso que he vivido, es que yo espero recopilar la obra de Neruda y publicarla. Ya la tengo casi completa. Entonces, una vez que tenga armado el epistolario de Neruda, voy a poder, creo, completar y complementar, orillando Confieso que he vivido, para que tengamos una imagen, yo diría, más acertada, más completa del poeta. Porque yo sostengo que Neruda, y esto lo decía Roberto Bolaño, el gran escritor chileno, Neruda es un gran desconocido, decía. Y yo sostengo que a Neruda hay que devolverle su propia historia, simplemente. Porque Neruda la militancia política la ha hecho mal. Porque o hay muchos libros que son un verdadero ditirambo a su vida, y hay muchos libros que lo destruyen. Entonces no hay como términos medios, ¿me entienden? Hay una actitud maniquea. O la dura crítica, y respecto a Neruda se han publicado cientos de libros y varios miles de artículos. Incluso hay un artículo que un título muy chileno, dice Chatos con Neruda. Pues se ha escrito tanto este señor, pero no se ha llegado a la esencia del hombre todavía. Al poeta se le conoce bien, pero a Neftalí Ricardo Reyes se le conoce menos. Y mi afán tiene que ver con eso, mi afán epistolar, y tiene que ver con lo que le estoy hablando ahora. Ahora, trabajar en el mundo de las cartas conlleva también algunos riesgos, y que la gente que nos dedicamos a la historia lo sabemos. La primera gran cosa que es un poco compleja es que las cartas tienen un potencial contradiscursivo. Es decir, lo que yo estoy haciendo públicamente es lo que estoy diciendo privadamente. En los grandes temas yo tengo la impresión, por lo que he podido ver en las cartas de Neruda, es que el poeta no mentía. Tal vez en el amor, pero eso es otra dimensión. Pero en los grandes temas el poeta era más o menos consecuente. Pero el potencial contradiscursivo de las cartas, insisto, es tremendo. La inconsecuencia que podemos ver en una serie de escritores que están haciendo una cosa, pero privadamente están diciendo otra. Un segundo riesgo que tiene el analizar la carta es lo que se llama, es que al hablar con distintos emisores, puede que el personaje se vaya transformando en distintos personajes, sea un personaje múltiple o de varias caras. Yo creo que en el caso de Neruda no, creo que mantiene más o menos una línea. Diría que bastante
estricto en esa materia. Es un hombre que es amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos. No es un hombre que tenga caras múltiples, por lo menos en este aspecto. Ustedes comprenderán que al intentar un ordenamiento del género epistolar nerudiano, una primera ordenación puede ser agruparles las cartas públicas y las cartas privadas. Las cartas privadas del poeta tienen algunas características, por ejemplo, una mezcla entre lo fronterizo y lo ambiguo, entre la realidad y la ficción, y entre lo literario y lo no literario. Y su redacción transita entre lo público y lo privado, en materia de cartas privadas de Neruda. En materia de cartas públicas, el poeta es más concreto, más real, porque es un hombre que en su carta pública se dirige claramente a plantear lo que pensaba sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de temor. Y se metió en muchos problemas por esto. No trepidó cuando era primer secretario del Servicio Exterior de Chile, escribirle al ministro y decirle lo que él consideraba lo que era la verdad. Hoy día ningún funcionario de carrera nos atreveríamos serían pocos los que se atreverían. Pero Neruda no tenía ningún problema. Y a pesar que le costó su trabajo, que tuvo una serie de problemas, lo hacía. Las cartas públicas de Neruda, por ejemplo, hay una defensa habitualmente a la línea política que él profesaba, la defensa de su partido político o de su sector político, y también son cartas que están preñadas, las cartas públicas, de Guerra Fría, del combate que estaba viviendo Neruda, era uno de los actores de la Guerra Fría nuestro. Por lo tanto, tenía que manifestarse y criticar sobre todo el imperialismo norteamericano, la defensa de Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, el conjunto epistolar nerudiano yo podría caracterizarlo, mencionar algunas características que yo las distingo. La primera es que las cartas de Neruda exudan o evidencian siempre intención comunicativa, resolución y claridad, acompañada de coherencia y afecto sencillo y profundo hacia sus corresponsales y sus amigos. Son cartas que seducen de inmediato con los datos implícitos que contienen. En ambos tipos de cartas, las públicas y las privadas, lo testimoniado suele ir conexo a la realidad cotidiana. Neruda utiliza mucho en sus cartas lo que es la jerga chilena. Neruda era profundamente chileno, profundamente. Una vez viajó con Baltasar Castro a Moscú. Fue un viaje larguísimo. Usted comprende lo que era en ese momento viajar a Moscú desde acá de Santiago. Y se estaban bajando el avión y le dice, Baltasar fue un diputado agrario laborista de la sexta región, amigo de Neruda, Baltasar Castro. Y le dice, Baltasar, tanto viajar, estaban en Moscú, tanto viajar, le dice, para llegar a Concepción, le dice. Porque tuve la impresión que Moscú de ese momento se parecía un poco a Concepción. Los que les quiero decir que veían en términos chilenos la experiencia externa. Y Neruda en sus cartas también practica, y los estudiantes de castellano podrán darse cuenta rápidamente, practica lo que se podría llamar, Neruda tenía muy buena ortografía, yo diría bastante buena, bastante buena. En inglés cometía algunos errores, pero en francés, bueno, yo no sé francés no, pero en español escribía muy bien. Pero Neruda le hace muy caso a la gramática. Neruda no usa los símbolos, los signos de abre exclamación, ni los abre interrogativo. Los finales sí los pone, pero no los comienzos. Neruda no usa el punto y coma, por ejemplo. Lo odiaba el punto y coma. Le suele poner en alta los nombres de los meses y el cambio de orden de las letras iniciales también es un juego para él. Es decir, la carta también es un espacio lúdico para el poeta. Otra particularidad que tiene la epistolografía nerudiana es que tiene que ver con el uso de la tinta verde y con el uso de la plataforma donde él escribe, que son papeles habitualmente de colores, de tonos anaranjados, celestes, amarillos. Y son papeles muy delgados como el papel de arroz chino. ¿Ya? Y suele utilizar el epígrafe, habitualmente Isla Negra, o el nombre de él, o el símbolo nerudiano, que es la esfera armilar con el pez dentro, no sé si lo han visto. ¿Ya? Que hay un historiador muy relevante, que está muy viejito, que estudió en el pedagógico también, que vive en Italia hoy en día, de tener 88, 89 años, que es don Hernán Loyola, que él sostiene que el símbolo ese nerudiano de la esfera armilar con el pez dentro es la hija de Neruda, es un homenaje póstumo. Ya podemos hablar de este tema ya. En definitiva, la carta de Neruda, yo diría que es un espacio comunicacional marcado con anhelos rememorativos, donde la intención afectiva, porque el poeta era muy afectivo, se mezcla con imágenes que evocan lugares o momentos de alegría y tristeza,
conformando un todo coherente de original factura. Es decir, da gusto leer las cartas de Neruda, porque son entretenidas, ¿ya? En suma, una epistolaridad auténticamente nerudiana, sin academicismo, ni estructuras estilísticas, ni artificios retóricos. Es decir, una fuente histórica, yo diría, de primer orden para analizar al poeta. Ahora, hay dos preguntas que las voy a enunciar solamente, pero que no tengo tiempo para tratarlas, pero es interesante saber si en el epistolario nerudiano, Ricardo Reyes, insisto, en el epistolario nerudiano, Neftalí Ricardo Reyes es un personaje nerudiano en la epistolografía nerudiana, ¿ya? Y lo segundo es si acaso Neruda es un hombre más público o más privado en sus cartas. Da la impresión de un hombre más público, a pesar que son cartas privadas. No sé si conocen a Benito Pérez Galdós, pero fue un escritor español que Vargas Llosa acaba de escribir un ensayo que yo lo leí que no me gustó mucho, pero es otra historia. Pero Benito Pérez Galdós se especializaba por despistar en sus memorias a la gente que quería conocerlo, entregar datos falsos. En cambio, Neruda es al revés. Neruda es sumamente inocente desde su punto de vista. Va dejando trazos de él por donde pasa. Entonces es fácil seguirle la pista, sobre todo la pista histórica, que es la que nos interesa. Es interesante saber si acaso en sus cartas Neruda encarna uno de sus propios personajes. Al poeta enamorado, el luchador social, el poeta que deja de ser un gran poeta, para transformarse en el gran poeta. Cuando él asume el dolor de los otros, cuando él asume ser la voz de los sin voz. Y eso ocurre en la época anterior al canto general. Entonces es interesante saber si acaso en sus cartas él también aparece como personaje. O el hijo querendón, o el hermano que quería mucho a su hermana y se preocupaba mucho de ella, o de sus padres. El escritor que aporta y exige a sus editores que le publiquen sus libros, o que le paguen sus derechos de autor. El amigo de sus amigos y el agnóstico que sin saberlo, en su literatura privada, busca a Dios sin saberlo. También es un fenómeno muy interesante. Ahora, para terminar, porque he hablado demasiado ya, la importancia de la carta en el trabajo nerudiano. Yo creo que la carta aporta un retrato inmediato de él. Es fácil imaginarse a Neruda a través de su correspondencia. Segundo, yo creo que la carta completa, explica y complementa importantes páginas públicas y textos poéticos o la prosa del poeta. Sin su correspondencia, yo estimo que su autorretrato, que es lo que buscamos los investigadores históricos, su retrato se empobrece. Por lo tanto, la carta es una fuente histórica de primer orden. Dejaríamos de conocer o comprender su circunstancia personal o su circunstancia colectiva si no supiéramos o no tuviéramos acceso a su correspondencia. Neruda se ve que en estas cartas está siempre atento a la vida de los otros. Neruda es un gran intruso, pero es un intruso que está para ayudar, para comprender, para acoger o para apañar, como dirían los jóvenes hoy en día. ¿Ya? Y yo diría que uno de los ejes o los centros de sus cartas es la relación con sus amigos. Neruda derrama su amistad como derrama sus versos, y en su correspondencia eso aparece nítidamente. Además, en su correspondencia aparece una intensa concepción del amor, que también aparece en su poesía. Y creemos que tanto la concepción del amor como la concepción de la amistad que él tenía exigía un espacio emocional amplio. Y en sus cartas hay un espacio emocional que completa esto. Y el poeta lo hace, yo diría, de manera magistral. Por lo tanto, lo epistolario de este escritor es una suerte de autobiografía involuntaria, ¿ya? Y la razón es muy sencilla, porque ilumina su obra literaria y ilumina su vida personal. Ahora, yo creo que la pregunta es válida: ¿cuál es el retrato que se logra en definitiva del poeta? Simplemente yo creo que fue un hombre que representó bastante bien a Chile y que era profundamente chileno y profundamente latinoamericano. Además, también se da cuenta en sus cartas que él entendió que sus deberes marchaban con su canto. Fue un hombre que asumió el desafío histórico del momento que le correspondió vivir. Recién les dije que el poeta había pasado de ser un gran poeta a ser el gran poeta, y eso se ve en sus cartas del posterior al año 50, cuando él asume el deber de ser la voz de los sin voz,
la voz de los desfavorecidos, de los humildes, de los violentados, no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo también. Las cartas también dan cuenta que Neruda estuvo a la altura del desafío histórico. Fue un poeta fuerte, como dije recién, cuando había que ser fuerte. Estimo que para Chile el rescate de su correspondencia es un patrimonio. El mismo ejercicio que están haciendo acá ustedes, abajo en el Valentín Letelier, yo lo hago privadamente al rescatar su obra epistolar, no solamente en Chile. He tenido el privilegio de visitar archivos en Rusia, en Estados Unidos, en España, en Venezuela hace poco, rescatando la obra epistolar nerudiana. En definitiva, en su literatura íntima, Neruda ha escrito su propia vida, ha pintado su retrato con profundidad, sinceridad y yo diría con algo de belleza. Pocos escritores han dado más de sí mismo en sus cartas. Neruda está en sus cartas tal cual como él es. De este modo se completan y ellos explican momentos de su vida y al mismo tiempo resultan apropiadas para conocer y para entender los entresijos y circunstancias de su portentosa obra poética. Para finalizar, solamente les puedo decir que, y yo estoy convencido de eso, y por eso mi hacer privado, es que su epistolario, en definitiva, yo creo que está su mejor biografía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Abraham, por toda la presentación sobre la epistemología. No sé si tal vez existen algunas preguntas o comentarios que podríamos rescatar. No sean tímidos. Una de las grandes críticas a Neruda, unas críticas actuales, tiene que ver con la crítica que se hace a como padre a Neruda. Neruda tuvo una hija, Malva Marina Trinidad, nació en agosto del año 34 en Madrid. La niña nació con hidrocefalia, en la época que no existía la válvula cefalorraquídea para evacuar el líquido que le permitía que se le agrandara su cabeza. La niña vivió 8 años, falleció en Holanda en el año 43. Y Neruda sufrió un fuerte ataque por haber sido, en opinión de mucha gente, mal padre. Lo que pasa es que yo no estoy justificando que haya sido bueno o mal padre, la circunstancia histórica, lo importante es que él, en el año 34, a pesar que había nacido su hija, se estaba separando, había conocido a la Adela del Carril, y el año 35 se separa de la mamá de la niña, ¿ya? Y cuando hay separación en los matrimonios, los niños se quedan habitualmente con la mamá. Neruda fue sacado a su cargo y devuelto a Chile, y la señora se quedó en Holanda. Entonces Neruda permanentemente estuvo preocupado de la niña, le mandó dinero mensual. Yo sé que no es suficiente el dinero, tiene que estar el padre presente, naturalmente. Pero la circunstancia histórica es esa. Es que Neruda, cesante, a miles de kilómetros de distancia de la niña en Holanda, contribuyó de lo que pudo económicamente. Cuando él viaja en el año 39 a buscar el buque Winnipeg, no sé si han escuchado esa historia, la va a ver 2 veces a Holanda. Y finalmente la niña va a morir en el 43. Pero la circunstancia histórica es esa. Es que se separaron y que fue una guerra que tenía entre una guerra durísima con su señora, una guerra que ustedes comprenderán lo duro que puede haber sido. Pero ese es uno de los temas que a Neruda se le... Lo sospechoso para mí, yo tuve una hija que murió, lo sospechoso es que Neruda escribió 6.000 hojas de poemas y solamente en 2 poemas habla de la niña. Y habla, cuando enuncia a unas personas, nombra a la hija. Hay un poema dramático que se llama Enfermedades en mi casa, del año que está en los 3 cantos materiales, donde dice: ¿a quién pedirle piedad por un grano de trigo? Y escribo este poema, está hablando de la hija, escribo este poema que es solo un lamento. Pero fue un hombre muy, muy hermético. Son procesos también íntimos y personales que son muy complejos de tratar o de analizar. Ahí hay una pregunta. Bueno. Hola. Buenas tardes, gracias por la presentación. 2 preguntas curiosas. ¿Qué opinión le merece que Pablo Neruda haya fallecido en septiembre de 73? Y segundo, ¿por qué motivo o razón hoy día no se le pone al aeropuerto internacional Pablo Neruda? Gracias por la pregunta. Bueno, primero Neruda muere en septiembre del 73, hay una investigación, ustedes saben, en desarrollo,
que parece que va a arribar de manera técnica, de manera científica, va a arribar, tengo la impresión, de que a Neruda lo mataron. Mi análisis, yo tengo una serie de documentos históricos inéditos y cartas del poeta. El poeta estaba bastante enfermo en el año 69, tenía un cáncer prostático, con metástasis. Estaba bastante enfermo y Neruda se va, entre otras cosas, a Francia, destinado, porque en Francia estaban los mejores urólogos. Y se hizo 2 operaciones secretas en Moscú y también en París. Entonces, Neruda en el año 73 era un hombre que estaba con serios problemas físicos. Serios problemas físicos. Su secretaria privada, que después fue mi secretaria en Nueva York, cuando estuve destinado en Nueva York, por estas cosas azarosas del destino, me contaba que efectivamente el poeta está bastante enfermo. Les podría contar algunas cosas personales bastante dramáticas, pero el poeta está bastante enfermo. Es decir, Neruda muere en el 73, en mi opinión, yo no creo que a Neruda lo hayan matado. No estoy diciendo con esto que la dictadura, lo bárbaro que vino, la barbaridad que vino después, no estoy justificándola. Pero no creo que un hombre que estaba muy enfermo en el septiembre del 73 era un hombre que era un objetivo político inmediato, porque las muertes de Letelier o de Frey van a venir posteriormente. No creo que haya una estructura al comienzo para eliminar a Neruda. Me cuesta pensarlo. Creo que Neruda era un hombre moribundo. Pero la verdad histórica, la verdad científica, que parece que va a ser la verdad histórica, va a acreditar que lo mataron. He tenido acceso a la documentación, soy bien amigo de la familia de Neruda, que me han contado que viene esto pronto. Creo que va a dar cuenta. Yo creo que Neruda se murió de pena. Se le hundió el mundo por el cual había luchado toda su vida. Es decir, el derrumbamiento de la Unidad Popular, no solamente la caída de un gobierno, sino que en la lucha de la izquierda chilena durante toda de los años 30 en adelante. Y Allende, que era un gran luchador social, que había sido un demócrata ejemplar, que las cosas terminaran de esa manera. Entonces, yo creo que Neruda murió de pena. Y eso, no sé si la gente se podrá morir de pena, ¿me entienden? Pero murió muy golpeado por eso. La segunda pregunta era el aeropuerto. Yo fui parte de la comisión que integró que al aeropuerto hay que ponerle el nombre Pablo Neruda. Y esto es una cosa que tiene que ver con 2 cosas, yo creo, por lo menos en mi opinión. Tiene que ver con un asunto de imagen país. Porque en Italia está el aeropuerto Leonardo da Vinci, está el aeropuerto Charles de Gaulle, ¿ya? Yo no creo que ponerle Pablo Neruda al aeropuerto es un desmedro, por ejemplo, respecto a la Gabriela Mistral. No lo creo. Pero visitando importantes archivos, importantes bibliotecas e importantes librerías en el hemisferio norte, uno se da cuenta que la obra de los poetas chilenos en la biblioteca está puesta así, y la obra de Neruda tiene 2 o 3 pisos de trabajo, de estudio y de interés. Yo creo que habría sido una buena cosa para Chile haberle puesto aeropuerto Pablo Neruda. Formé parte del comité, pero no se pudo. Ahora, puede ser aeropuerto Premio Nobel. Yo creo que hay que, en la entrada a Chile, una de las principales entradas, que no es la única, hay que poner tal vez lo más destacado, sin cambiarle el nombre Pudahuel, que es un nombre que me parece hermoso, un nombre que tiene resonancia étnica, muy bonita. Se podría hacer algo, pero hay distinguidos parlamentarios que están en contra. Bueno, ¿alguien por ahí? Por favor. Muchas gracias. Excelente su exposición. Mira, 2 preguntas respecto a, no sé si se ve reflejado en el epistolario, a su relación con Pablo Roca, que sabemos que no era muy buena, y con Huidobro, que son personajes, bueno, sabemos el calibre que tienen, y son 2 preguntas, su relación e influencias y si se ve reflejado en su epistolario. Ya. Eso, por favor. Sí. Bueno, Neruda tenía la teoría en materia de guerrilla literaria, hay un libro de Farideh Serán publicado. En materia de guerrilla literaria, Neruda tenía la teoría de la selva, él la decía. Decía así, la selva es tan grande y caen todos los elefantes en la selva, ¿por qué vamos a andar peleando? Decía. Neruda era un poeta más bien reactivo en términos de pelea, no era activo. Cuando respondía con una potencia increíble. Si alguna vez puede leer el poema Aquí estoy, que es un poema bastante poco conocido de Neruda, es un poema terrible, contra Huidobro y contra De Roca, pero terrible, lo tengo por ahí. Muy poco conocido el poema, y lleno de una fuerza, pero el poeta, fíjate, yo creo que tuvo, ¿cómo diría yo? Él sabía lo que él calzaba poéticamente, admiraba a Huidobro, había sido amigo de él, había sido parte de su círculo en los años 20, a De Roca menos, porque De Roca había otras complejidades ahí. Era más amigo social que De Roca, más que literario. Y tuvo respeto. De Roca tuvo una vida dramática,
suicidio y otras cosas más, pobreza y otras cuestiones. Entonces, a Neruda, digámoslo, le había ido bien en la vida, porque era un poeta que ya en los años 50 era una verdadera máquina. Neruda publicaba y se vendía todo. Y Neruda fue un hombre de mucha fortuna, no digo riqueza, pero sí de recursos. De los años 50 en adelante, Neruda es un hombre que no tiene ningún problema para vivir. Y es raro en un poeta, pues, un poeta totalmente pobre, ¿ya? Entonces Neruda tuvo una actitud más bien, una actitud de respuesta, no una actitud activa en materia de crítica. En el epistolario aparece poco, fíjate, con Huidobro hay algunas cosas, hay cartas intercambiadas, y reflejan el profundo respeto que Neruda le tenía a Huidobro al comienzo. Huidobro va a morir en el 48, murió pronto, de Roca va a morir más tarde, Neruda va a sobrevivir a ellos, pero Neruda siempre reconoció el aporte poético. Neruda se conmovía con la poesía de la otra gente. Neruda era un gran lector de poesía, que ustedes dirán una cosa más o menos aburrida, pero Neruda estaba muy atento a lo que escribían todos los demás, porque él sabía que todo poeta comienza escribiendo poesía ajena al comienzo, y Neruda había sido uno de esos, un imitador. Pero la relación en general en el epistolario parece relativamente bien. Hay poca guerrilla, hay poco odio, poca inquina. Por favor, adelante. Muy buen día. Primero que todo, felicitarlo por su gran exposición. Lo he escuchado muy bien. Primero que todo, felicitarlo por su gran exposición. Segundo, dar las gracias por la invitación a la conmemoración histórica. Y tercero, durante su exposición me surgió una curiosidad con respecto a saber si es verdad que Pablo Neruda se cambió el nombre, porque parece que antiguamente, o sea, a los 17 se cambió el nombre y se llamaba Ricardo Eliezer Reyes Basualto, si no me equivoco. Sí. O sea, me surge la curiosidad de por qué se cambió el nombre. Ya. Buena pregunta, porque permite aclarar algunas cosas que están, yo creo, maltratadas en la biografía. Neruda, en octubre del año 20, empieza a utilizar un nombre literario para publicar su artículo en revista Claridad del Instituto de la Universidad de Chile, para publicar sus trabajos literarios, porque su padre odiaba la poesía, odiaba tener un hijo poeta. Se los puedo explicar con mucho detalle, pero no quería tener un hijo poeta. Entonces, él, para vivir libre de la presión paternal, adoptó un seudónimo, que por lo demás, Gabriela Mistral también es un seudónimo, ¿ya? Y nuestros seudónimos de nuestros dos premios Nobel son seudónimos bastante poco originales. Pues los chilenos somos así, pero no importa. Pero adoptó un seudónimo que en el año 47 él lo legaliza como su nombre. Lo legaliza judicialmente como su nombre. Entonces Pablo Neruda, del año 47 en adelante, se llama efectivamente Pablo Neruda. Y cuando le llega el telegrama de premio Nobel por parte de los suecos a la embajada en París, el telegrama decía el premio Nobel para Neftalí Ricardo Reyes. Y él lo raya, yo he visto el documento, y dice, no, yo me llamo Pablo Neruda. Pero Neruda se lo cambia por razones circunstanciales y literarias al comienzo, se pone un seudónimo, y después lo adopta como su nombre definitivo. Por lo tanto, Pablo Neruda no es seudónimo, fue seudónimo en un momento, pero definitivamente fue el nombre definitivo de él. ¿Ya? Buena tu pregunta, muy buena. No sé quién viene, por favor. ¿Quién tiene el micrófono? Gracias. Excelente su exposición. Hizo aflorar mi alma juvenil cuando me acompañaba a los versos de Pablo Neruda, y tuve la excelente experiencia de estar con él, en escucharlo en una de sus exposiciones. ¿Cómo no olvidar? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, ese sentimiento, y después hablar del caldillo de congrio, que excelente. Entonces, lo felicito por su exposición. Muchas gracias. He tenido el privilegio de escuchar puedo escribir los versos más tristes esta noche en inglés, en otros países. Una cosa tan rara, pero interesante. ¿Profesor? Claro. Neruda no era un gran declamador de su obra, como la Mistral. No lo era. Por favor. Tengo una pregunta de carácter político y otra de carácter literario.
La de carácter político es, cuando usted dice que probablemente Neruda murió de pena, me recuerda lo que dijo Ortega y Gasset con respecto a Unamuno, porque Miguel de Unamuno murió poco después también del triunfo definitivo de las fuerzas nacionales en España, el 36, ya con Franco en la cabeza, todo eso. Y Ortega y Gasset dijo que Unamuno murió de España. Ese fue su enfermedad, España. Pero, o sea, de decir también como que murió lo que quiere expresar que murió de pena, o sea, como el sentimiento de un gran fracaso. Pero uno leyendo la obra de Unamuno entiende que él percibía este estado de descomposición en que terminaría en la guerra civil y que terminó después en la dictadura de Franco, pero como un estado de descomposición que venía armándose de a poco, que venía, digamos, en el fondo el fracaso de un proyecto. Mi pregunta es si Neruda pudo haber tenido esa misma concepción, es decir, si era una pena acumulada en el sentido de ver que era un proyecto que iba fracasando y que terminó con el golpe. Si tuvo esa mirada crítica con respecto al proyecto que él mismo en algún sentido protagonizó y apoyó, uno podría decir a lo mejor que no, porque leyendo Con España en el corazón es muy poco crítico de lo que pasó con los republicanos, por ejemplo. Pero yo no tengo antecedentes y probablemente no los hay, ¿ya? De cuál fue la reflexión que él fue haciendo sobre lo que pasó en los últimos años, especialmente la Unidad Popular y después ya el golpe militar que murió pocos días después. Esa es la pregunta política. Y la pregunta literaria es, yo actualmente me encuentro abocado a la búsqueda de textos de escritores chilenos, como Gabriela Mistral, Neruda, Huidobro, De Roca, etcétera, pero textos en prosa, y aquí acomodaría muy bien el epistolario, pero que se caracterizan por tener una marca literaria especial, como en el caso de Recados de Gabriela Mistral. Entonces yo no conozco el epistolario, no conozco cartas de Neruda, y me gustaría saber si esas cartas tienen una marca específicamente literaria, una prosa visionaria, una prosa poética, o simplemente son de algún modo, como usted ya lo indicó, tienen una marca muy cotidiana, muy, digamos, elemental, por así decirlo. Ya, qué interesante su pregunta. Fíjese que en el 2015 publiqué un ensayo histórico sobre la relación de Neruda con Allende. Y una de las cartas que publiqué, que estaba inédita, da cuenta de la profunda preocupación de Neruda con el tema del embargo del cobre que estaba sufriendo Chile. Y estaba preocupado por lo que ocurría en Chile. Neruda regresa en noviembre del 72 a Santiago y cuando llega, había escuchado noticias que las cosas estaban complejas, pero cuando llega se da cuenta que la situación está muy compleja y decide ya no volver. Neruda fue embajador solamente 2 años. Se queda en Chile porque él se da cuenta de que lo que está ocurriendo lo dice en sus cartas. Tengo varios textos que puedo proporcionarle. También lo publiqué en el libro que publiqué en el 2007 de Neruda con Jorge Edwards, en donde le informa lo que está ocurriendo acá en Chile en materia dramática en términos de la ruptura de la convivencia social, lo que él aprecia como un preámbulo a la guerra civil. Y eso lo dice claramente a Edwards. Hay una preocupación de Neruda, aunque externamente Neruda siempre habló bien de la Unidad Popular, habló bien de Salvador Allende, que era su amigo, tenía conflicto con algunas personas de la Unidad Popular, pero estaba preocupado e insistía privadamente que había que negociar con los gringos para que se terminara el embargo, porque el estrangulamiento económico de Chile estaba sufriendo solamente conducía a una sola cosa, al colapso de Chile. Entonces él no estaba dispuesto, a negociar, y se lo dice privadamente a Allende. Salvador le dice, yo no soy partidario de esto, pero es lo que hay que hacer. Es una carta que leía en términos de hoy, uno diría, este hombre entreguista, ¿me entienden? O poco consecuente. No, pero sí, la situación política era dramática.
El gobierno de Pinochet tuvo que pagarle a la empresa norteamericana, luego se nacionalizó el cobre, que lo mejor nacionalizaba Allende, pero hubo que pagar esa deuda, ¿me entienden? Y se pagó. Y el gobierno de Salvador Allende negoció con los gringos también, privadamente, eso lo cuenta Altamirano en el libro de Salazar, de Gabriel Salazar, una entrevista larga. Gabriel Salazar estudió acá también, por si acaso, es profesor de acá, por si acaso. ¿Ya? Es decir, el pedagógico está todo lo importante. Entonces, desde ese punto de vista, hay antecedentes, hay preocupación de Neruda. En su prosa dio varias entrevistas en el 73, sobre todo, a varias emisoras, en la televisión incluso, preocupado de lo que estaba pasando en Chile. ¿Ya? Hablaba de un Vietnam silencioso. Entonces, hay una preocupación efectiva por el poeta, desde el poeta, que yo diría que es claramente nítida en su correspondencia del año 70 en adelante. Porque dice, le manda una carta muy bonita a Salvador Allende cuando gana, le manda un abrazo, entre los abrazos a Salvador Allende, pero le dice, esto no va a ser fácil, vamos a tener que enfrentar al enemigo norteamericano, vamos a enfrentar a la CIA, ¿ya? Porque la CIA me anda siguiendo, le dice. Y efectivamente, se ha comprobado después, porque los gringos cada 10 años liberan los informes de la CIA. Efectivamente, la CIA complotó contra Pablo Neruda en el año 63. Neruda estaba a punto de ganarse el premio Nobel. Y echaron a correr la especie que Neruda había participado en la muerte de Trotsky. ¿Ya? Y Neruda no se ganó el premio Nobel. Y cuando se gana el premio Nobel, Jean-Paul Sartre, el escritor francés, magnífico escritor, él dice, no, yo no recibí ese premio mientras no se lo era Neruda. Y no fue a recibir el premio Nobel Sartre. ¿Ya? Porque Neruda era el que se lo tenía que ganar. Pero el complot internacional contra las figuras de izquierda, fundamentalmente a Neruda, fue muy duro. El asedio fue, pero era Guerra Fría, era otro momento histórico. Pero Neruda, para resumir, estuvo muy preocupado y se ve nítidamente en su prosa, sobre todo en su correspondencia privada, más que la correspondencia pública, y hizo mucha gestión pública. Respecto de la publicación de cartas al estilo de los recados de Gabriela Mistral, en las cartas públicas hay algo, pero no es tan nítido, pues las cartas tienen... Neruda era un poeta juguetón, un poeta lúdico, era un poeta en donde en su correspondencia está más bien lo anecdótico, ya lo privado. Pero hay otros escritos fascinantes en Neruda en términos, en la revista Claridad, en el año 23, revista de la Universidad de Chile, donde Neruda escribía, hay textos poéticos de Neruda políticos muy importantes, del primer Neruda que podríamos llamar, que es un joven. Neruda escribe los 20 poemas de amor cuando tenía 19 años. Neruda es como Maradona, nació poeta, no se hizo poeta, no estudió para ser poeta, nació con esa cuestión. Entonces, hay escritos políticos que son muy importantes y que podríamos hablarlo con más detalles. Sería un agrado que pudiéramos intentar algo. Están publicados los discursos parlamentarios de Neruda también, que hay más de, 500 hojas de intervención política dura de Neruda, dura en el hemiciclo del Senado. Neruda fue senador. 6 años, pero estuvo 3 años porque después lo echaron de Chile. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Bueno, más que una pregunta, yo tengo que cumplir con un deseo hoy día, ¿ya? Y voy a aprovechar ya que aquí todos estamos medio nerudianos, ¿no? Hoy día. Pero tengo que cumplir con ese deseo. En algún minuto, primero felicitarlo. La verdad es que es maravillosa la exposición. Pero también recordar, voy a retrotraerme un poquito a lo que estábamos conversando sobre las pasiones entre los poetas, ¿no? Y hay mucho mito. Delante estábamos conversando, ¿cierto?, con ustedes los mitos. Y entre los poetas dicen hay mucha rivalidad, ¿ya? Entonces, un día en la universidad yo escuché una conversación y había un académico diciendo que Neruda y Parra, ¿cierto?, no se podían ver ellos. Así era la conversación, ¿no? Yo no sé si ustedes piensan que... Porque las tremendas personalidades de estos hombres deben haber sido increíbles, ¿no? Y como yo no podía preguntarle, que soy una preguntona, a Neruda, porque ya Neruda no estaba, sí le pregunté al Nicanor, ¿ya? Y aquí viene el regalo y la promesa. Entonces le pregunto, dime la verdad, le dije, ¿había rivalidad entre tú y Neruda? Porque no le puedo preguntar a don Pablo. Me dijo, ¿quién dijo eso?
No sé, alguien por ahí. ¿Quién fue? Un profesor. Desde hoy día se llama profesor, jamás profesor, me dijo, así. Y yo quiero que tú compartas esto, me dijo, porque además Parra, que no se vinculaba con nadie, ya, yo tenía ese gustito de ir a pegarme unos viajes para allá. Y me dice, dile por favor al mundo que jamás tuve una rivalidad, porque Pablo fue uno de mis mejores y más grandes amigos. Jamás tuve una rivalidad con él. Disfruté tremendamente las fiestas, me dijo, en Isla Negra. Y lo que sí recuerdo, que un día, estando todos nosotros ahí, él me llamó al centro del lugar y dijo, aquí está el Nicanor Parra, el que nunca cobra nada por los poemas. Gracias a él, todos nosotros nos morimos de hambre, eso sí, pero nunca. Y debo recordar también desde el punto de vista de la historia que el día que Neruda fue aceptado, ¿cierto?, en la Facultad de Humanidades o la Facultad, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, fue don Juan el que lo recibió y fue el presentador, fue Nicanor. Sí. Así que yo creo que eso he cumplido con un gran número de personas aquí para decir que entre ellos nunca hubo ninguna rivalidad. Así que ustedes son el mundo y espero que lo transmitan. Eso. Sí, muy bien. Yo tengo algunas cartas inéditas entre ellos, de mucho cariño, entre Nicanor y Pablo. Cartas que las recibieron hace mucho. Pero da cuenta de una buena amistad. Muy bien, muy bien. Muy claro. Muchas gracias, Lucía. Nada más. Una última. Bueno, dígame. Muchas gracias por mostrarnos al Neruda más humano, más lúdico, como dijiste. Y quería preguntar, ya que hiciste una revisión exhaustiva de todas sus cartas, ¿cuál es tu carta preferida? Eso me gustaría saber, Abraham. Qué buena pregunta, no la había pensado. Bueno, antes de terminar, antes de responder, les quiero pedir un favor. El hacer mi propósito de vida, yo quiero escribir, ya tengo gran parte del epistolario, pero quiero editar la obra completa de cartas de Neruda en algún momento del tiempo. Quiero publicar una biografía epistolar, una biografía que emane de las cartas, pero también publicar su epistolario, que las obras completas de Neruda, hay unos lotes de cartas, pero no son obras completas. Bueno, las obras completas cuando se publican nunca son completas, porque basta publicarlas para que aparezcan otras cosas. Pero en el caso de Neruda creo que soy una de las pocas personas a nivel mundial que está trabajando en esto. Entonces, les quiero pedir, si alguien sabe, si alguien conoce, si alguien ha visto alguna carta, alguna copia de carta de Neruda, porque reaparecen las partes más raras de repente. Lucía me dio un contacto ahí que lo pudimos materializar y apareció una carta magnífica de Neruda, intercambiada con don Eugenio González. Entonces, y otra gente más me ha proporcionado, así que si saben de algo, yo estaré pero sumamente agradecido de que me lo informen por alguna vía. Pero no tengo una carta de Neruda favorita. Hay una carta que me gusta mucho, que es una carta inédita, está escrita con tinta roja del año 61, que es la carta de Neruda al Che Guevara, que no la conoce nadie. Ya la tengo yo nomás. No me pregunten cómo me llegó, porque Neruda decía que no hay ningún coleccionista honrado. Yo no me la robé, yo tengo copia, por si acaso, no es robo. Yo no colecciono originales, tengo copia de las cosas. Pero la carta es muy hermosa porque Neruda en el año 61 ya le habla de la necesidad de la defensa del embargo que estaba empezando a practicar Estados Unidos respecto de Cuba. Y ustedes saben que en el año 66 se va a producir un quiebre dramático de Neruda con la isla cubana, con los intelectuales cubanos. En el año 66, en agosto, 300 intelectuales, por orden de la jefatura política, mandan una carta, la hacen pública en todo el mundo, antes de la elección de premio Nobel, porque la elección de premio Nobel es agosto, septiembre, para lanzarlo en octubre, antes del premio Nobel, para golpear a Neruda, una carta que le enrostra su compromiso político. Y Neruda se sintió, pero fue el golpe más demoledor que recibió Neruda antes de la muerte de Salvador Allende. Y Neruda, producto de esa carta, no volvió nunca más a Cuba,
no saludó a ningún intelectual cubano, y cuando estaba de embajador en París, iba a saludar el Día Nacional al embajador cubano, porque él creía en la revolución, creía en el proyecto político, ¿ya? Pero la traición que le habían provocado sus amigos cubanos, ¿sí? No solamente eran escritores cubanos, eran amigos de él. Neruda había estado 3 veces en la isla antes. Y el primer libro de poesía que se escribe en defensa de la revolución es un libro de Neruda, que se llama Canción de Gesta, que se publica a fines del 61. Entonces esa carta yo la estimo que es muy bonita porque Neruda vivió siempre enamorado de la revolución cubana como un proyecto político plausible para América Latina, pero está acompañada de ese duro golpe que le dieron sus hermanos cubanos y que Neruda no se los perdonó nunca, nunca. Y que nosotros privadamente hemos exigido una reparación, porque Neruda se la merece. Neruda no se merece ese trato, ¿me entienden? Ni menos de sus hermanos que creen en el proyecto. Pues eso no ha llegado ni creo que va a llegar, pero así es la vida. Ya, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Abraham. Muchísimas gracias también a todas y todos quienes vinieron.